La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la nueva subvariante de Omicron, denominada EG.5.1, coloquialmente llamada ERIS, que ya empezó a esparcirse en varios países por su crecimiento acelerado de contagio y su capacidad para evadir la respuesta inmune. Si esto es un coletazo del COVID, lo vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, que nos acompaña nuevamente en la primera emisión. Doctor, me da gusto saludarlo. Buen día. Un gusto estar contigo, Pascal, y con tu auditorio. Podemos decir que esto no se ha acabado, doctor, que pues tenemos que redoblar las precauciones que ya todos conocemos, ¿o qué decimos al respecto? Mira, lo primero es, el virus pues no se ha ido ni se irá. Y lo que sucede es que el virus sigue, al tener personas que infecta, mutaciones. De esas mutaciones se generan copias que a lo mejor son inservibles, pero va a resultar alguna que puede provocar esto que estamos viendo, estas pequeñas olas de contagio. Cuando empezó la pandemia, la variante que más infectaba era la más ágil, la más rápida. Haz de cuenta que la casa, que era tu cuerpo, tu sistema inmune no tenía tenía la puerta abierta, y el primero que llegara era el que infectaba. Ahora hay candado, y ese candado se llama sistema inmune, se llama vacuna, se llama infección previa. ¿Cuál va a ser el que invada? Pues aquel que logre encontrar cómo burlar a ese candado, y eso es esta nueva subvariante. Entonces lo que provoca es que, pues, al burlar los candados, entra e infecta. Ahora, no quiere decir que esto sea grave como antes. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no es nada más candados. Hay otra forma de protección que tiene el cuerpo, y entonces, después de que entra el virus, pues muchos que tenemos sistema inmune adecuado, lo repele y lo evita, y desarrolla un cuadro pues bastante benigno, sin mayores complicaciones. Ahora, los que no tienen ese sistema inmune bien, pues no tienen esos segundos y terceras protecciones, y entonces ellos se pueden infectar gravemente y llegar a morir. Pero para que la gente entienda un poco de la gravedad de esto, cuando empezó la pandemia hablábamos de que de cada 100 que se infectaban, 15 llegaban al hospital. Ahora se calcula que es 1 en 200 o en 300 el que llega al hospital. Pero si tienes 300,000 infectados, pues entonces vas a tener 1,000 personas que van a requerir hospital, y eso evidentemente asusta. ¿Cuál es el mensaje? Si tú no tienes un buen sistema inmune, pues cuídate, usa cubrebocas. Si vives con alguien así, cuídate y usa cubrebocas, pero tampoco estamos en una situación alarmante, y es algo totalmente esperado. ¿Qué efectos, qué síntomas produce esta subvariante llamada ERIS? ¿Alguno que valga la pena mencionar? Pues mira, a diferencia de lo que ya había pasado con las variantes de Omicron, la variante de Omicron, como recordemos, era muy benigna. Esta produce un poco más de pérdida de olfato y del gusto. Y bueno, pues este es también otro de los recuerdos de la pandemia que tenemos, que apanica a la gente, ¿no? Hemos visto mucho más pérdida del olfato y del gusto, de dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular. Algunas personas empiezan a sentir falta de aire, pues hay que checarse la oxigenación. Es decir, también hay que poner en práctica todo lo que aprendimos estos 3 años. Es decir, ya nos entrenamos para esto. Si tienen gel o esmalte en las uñas, quítenselo para checar su oxigenación, porque luego llegan aquí con crisis de ansiedad porque tienen 70, pero pues tienen una uña postiza que no deja leer la oxigenación, ¿no? No hay realmente nada más serio que estemos viendo con esta subvariante, más que pues si hay más infectados, porque como lo comentaste y como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, es una subvariante que escapa más fácilmente a la inmunidad que tienes. Ahora, ¿qué tan cubiertos estamos con las vacunas conocidas? Y se lo pregunto porque pues está por comenzar a aplicarse una vacuna llamada de tercera generación, que sí protegería contra varias de estas subvariantes, pero alguien que evidentemente ninguno de nosotros se ha puesto esa vacuna. ¿Qué tan protegidos estamos hasta ahora y qué tan necesario va a ser ponernos esa vacuna de tercera generación, doctor? Mira, esto hay que verlo desde 2 puntos de vista. El primero es que mientras más se parezca lo que te estás inyectando a lo que está circulando, pues es mejor. Eso es una realidad. Las subvariantes han ido aumentando, y bueno, la vacuna está
hecha con la subvariante XBB, que como recuerdas es la anterior a esta subvariante que empezó a circular. El otro punto de vista es que seguimos sin alcanzar al virus, porque cuando sacamos una vacuna para una subvariante ya hay una subvariante o antes una variante que escapaba, así es. Pero es claro que si tú tienes una vacuna de la variante original, que como recuerden el virus apareció en 2019, pues cada vez es más el virus diferente a lo que estamos teniendo. Entonces, de aquí la necesidad de tener vacunas más actualizadas. Evidentemente la gente que no tiene buenas defensas, va a valer la pena que se ponga la nueva vacuna. A lo mejor no va a ser necesario que se la pongan todos. Sí. Eso pues, está por definirse. Pero de que va a haber necesidad de que algunos se pongan una vacuna, sí, y mientras más actualizada, mejor. Evidentemente quisiéramos tener la que está circulando hoy, pero por más rápida que ha resultado la tecnología, el virus sigue ganando un poquito de tiempo en la aparición de estas subvariantes. Ahora, ¿estas vacunas de tercera generación llegarán a México? Pues mira, el presidente de la República en la mañanera dijo que iba a haber de todas. Se lo dijo. Entonces creo que estamos en derecho de exigirlo. Si no las quieren comprar, por lo menos que dejen que ya sea Pfizer o Moderna, que parece ser las dos que la van a producir, sí, se puedan vender en México. Porque incluso en los Estados Unidos hay ahorita una controversia porque sacaron el precio de las vacunas. $100, resulta, ¿no? Que es bastante... Más de $100. Sí. Y es algo que se ha mencionado como con enojo, porque también hay que decirlo. Realmente Pfizer y Moderna han resultado muy beneficiadas de toda esta situación y creo que podrían ayudar a que la vacuna fuera más barata. Pero en México el mensaje sería el que quisiera ponérsele y pagar $2,000, que se lo haga. Creo que lo que es grave en nuestro país no solo es que no actualice la vacuna la Secretaría de Salud, sino que no te deje poner vacunas, porque parece que ellos te prohíben tu derecho natural a la salud. Sí, ellos te dicen que puedes y que no. Lo que va a ocurrir es que personas que tienen esas posibilidades, pues van a tomar un avión, van a ir a Estados Unidos, se van a poner la vacuna a $110, y entonces vamos a tener una parte de la población protegida que tiene recursos para hacer lo que acabo de describir y otra que no va a estar protegida. Y desafortunadamente, Pascal, están aumentando la brecha de disparidad en salud. Es decir, cada vez la gente que tiene más recursos tiene más posibilidades de atenderse. Como vimos ya en los reportes del Coneval, pues sí. 52% de la gente va a un médico privado. Pues mientras más ingreso, pues van a buscar un médico de una situación de mejor preparación o qué sé yo. Pero la realidad es que están aumentando el brecho en salud. Cuando esta pues administración se suponía que lo que iba a hacer era igualar la salud, ¿no? Pues lo está haciendo peor, está promoviendo la privatización de la salud. Pues sí, incluso 2/3 partes de los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE pues están acudiendo a médicos privados, muchas veces médicos de farmacia, porque a pesar de tener el servicio, de estar cubiertos por estas dos instituciones, pues la calidad del servicio, el tiempo de espera, etcétera, pues los lleva a la conclusión de que mejor se atiendan en el sector privado. Claro, y esa es probablemente una de las secuelas que nos deja la pandemia, porque como recordarás también en la pandemia pasó lo mismo, y cuando veas las consultas de primer contacto, la mayor parte de ellas fueron en este tipo de sitios. Entonces la gente ya entendió que ahí te reciben en 30, 40 minutos cuando más, te dan una consulta barata y seguramente te van a indicar un medicamento que lo vas a comprar al lado, porque también pues es algo que tendría que ver de qué manera se evita la dicotomía, pero mientras son peras o manzanas, el gobierno ha promovido el crecimiento de esos sitios, que pues ahora para el próximo gobierno va a ser un reto el tratar de lograr que mejore la calidad de la atención de esos sitios. Bueno, doctor, entonces en resumen, si uno considera que tiene un sistema inmune débil, pues sí tiene que tomar precauciones ante la llegada de subvariantes como esta Eris. Así es, y también la población pues respete a quien usa cubrebocas y también que respeten a quien no lo usa, pero pues es una decisión de cada quien y cada quien sabe cómo está su sistema inmune. ¿Usted en qué circunstancias, digamos, recomendaría usarlo? Por ejemplo, si uno va a tomar un avión, si va al aeropuerto, donde pues a últimas fechas hemos visto aglomeraciones importantes,
o si va a tomar el transporte público en ciudades como la Ciudad de México, donde también hay aglomeraciones importantes. En esas circunstancias, ¿sí usaría cubrebocas? ¿Sí lo recomendaría? Yo diría que hay que usarlo si eres una persona con un sistema inmune delicado y vas a ir a un lugar, sitio en donde están pues aglomeraciones. Segundo, si traes un cuadro respiratorio y no sabes qué es, usa el cubrebocas, porque pues así evitas estar contagiando a los demás. Si eres trabajador de la salud, yo creo que deberían en los hospitales y en los centros de salud exigir que la gente use cubrebocas, porque ahí hay enfermos. Y por último, hay gente que es muy precavida, entonces pues si quiere usarlo, que lo use y lo respeten. Pero el cubrebocas no es sinónimo de pandemia y no es sinónimo de inferioridad ni de falta de fortaleza física, es sinónimo de respeto, de solidaridad. Entonces creo que eso, sobre todo las personas con un sistema inmune bajo, que lo usen. Si va a estar en un avión, pues yo creo que vale la pena que lo usaras, pero pues ahí puede ser algo que cada quien decida. Pues bien, doctor, le agradezco como siempre su tiempo, muy amable. Gracias a ti, Pascal. Un Gracias. abrazo. Igualmente otro para usted, doctor, el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.